Gracias, Scarlett, por esa información. Y a continuación vamos a nuestro segmento de nutrición. Está conmigo la doctora Paula Andrea Arce de Chamorro. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo obtener un abdomen plano. Estamos ya a pocos días de la Semana Santa y muchas personas pues simplemente quieren tratar de bajar un poco la pancita. Es un tema muy interesante. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, Valeria. Muy bien, gracias. Y como tú dices, un tema siempre interesante porque en esta época, pues todo el mundo quiere que su six-pack esté bien definido, pero yo creo que hay que ir un poco más allá de qué tan importante es lucir los cuadritos en el abdomen versus preocuparnos un poco de qué es lo que significa tener grasa en el abdomen acumulada. Así es. ¿Por qué no hablamos de algunos de los factores que determinan si podemos tener, que determinan, mejor dicho, tener un abdomen plano o no? Bueno, Valeria, aquí es súper importante tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma genética y que obviamente la genética tiene muchísimo que ver. Hay familias que son más, tú ves el papá, el abuelo y los niños que tienen un poco más de acumulación en la grasa en el abdomen. Hay otras familias que no, ves personas que por el contrario, a veces mujeres que han tenido 2, 3 hijos y sin embargo tú observas que tienen el abdomen bastante plano. Entonces lo primero es tener una meta realista porque a veces la genética nos va a dificultar tener ese abdomen como nos lo están vendiendo en la parte de la parte publicitaria, ¿no? Entonces, aparte de tener en cuenta la genética, tenemos que tener en cuenta la edad. Con la edad, definitivamente las personas van acumulando más grasa en el abdomen y obviamente en la medida en que pasa el tiempo, después de los 40 años es más fácil acumular grasa en el abdomen y es porque perdemos masa muscular, nuestros músculos ya no están tan fuertes, no nos consumen parte de la energía que estamos ingiriendo, entonces esa grasa se desplaza y se acumula a nivel abdominal. El sexo es bien importante, o sea, no es la misma tendencia de hombres a mujeres a almacenar grasa en el abdomen. Recordemos que siempre las mujeres tendremos un porcentaje de grasa mayor y no porque no hayamos sido privilegiadas, sino que recordemos que el tejido adiposo también nos permite sintetizar hormonas femeninas, nos prepara para un embarazo saludable, nos prepara para una lactancia y esa es una de las razones por las cuales las mujeres en porcentajes de grasa tenemos más tendencia a acumular grasa. Y dos factores ya conocidos por todos, definitivamente el tipo de alimentación que podamos tener puede influir o no en tener un abdomen más plano y el ejercicio que podamos hacer. Así que estos son unos factores que si tú ves, hay algunos que podemos modificar. La genética no la podemos modificar, el sexo que tengamos no la podemos modificar, la edad no la podemos modificar, pero sí podemos trabajar un poco en mejorar nuestros hábitos saludables, nuestros hábitos de vida, alimentarnos más sanamente, incrementar ejercicio físico para tratar de mantener el abdomen más plano. Y como te decía al principio, la parte estética puede ser lo más visible y lo que nos motiva, pero quisiera que habláramos un poco acerca de qué pasa cuando acumulo grasa en el abdomen. Okay. Entonces ahí, yo no sé si tú has oído hablar de que hay una obesidad que le dicen que es en tipo pera y hay una obesidad que le dicen que es en tipo manzana. Yo creo que hay una de las filminas que traje y es básicamente saber cómo es una manzana. Una manzana es redonda, entonces la obesidad tipo manzana, como ven en la filmina, es donde acumulamos grasa por encima de la cintura. En cambio, la obesidad tipo pera es cuando acumulamos grasa más hacia la cadera. Generalmente, la obesidad tipo manzana está más dirigida a los hombres o es más frecuente en los hombres y la tipo pera es en las mujeres. Sin embargo, la que tiene más riesgo cardiovascular, la que tiene más tendencia a generar infartos es la obesidad tipo manzana. ¿Por qué? Más adelante en la siguiente filmina vamos a ver cómo la grasa que nosotros vemos y que la gente dice, ay, es el mondongo, son los rollos. La misma proporción de grasa que acumulamos en la parte externa de la piel es la misma cantidad de grasa que estamos acumulando dentro de los órganos, tapizando los intestinos, tapizando el hígado y esa grasa tiene un peligro y es que se activa metabólicamente, o sea, genera una cantidad de sustancias que incrementan los niveles de presión arterial, los niveles de azúcar, hace que se acumule más grasa a nivel del abdomen e incrementa los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces yo creo que a veces nos preocupa cómo nos vemos, pero realmente la preocupación tiene que ir un poco más allá porque no es solamente cómo nos estamos viendo, sino que definitivamente esa acumulación de grasa no nos hace ver bien, de pronto no nos queda la ropa como queremos, pero por el contrario, también está ejerciendo un efecto negativo a nivel de nuestro abdomen. Y, ojo,
no nos quedemos en que solamente se presenten los hombres. Cada vez vemos más cómo por los malos hábitos vemos mujeres que están presentando mayor acumulación de grasa en el abdomen. Yo no sé si tú has observado que ahora vas a los centros comerciales o vas a un restaurante y observan que es como parejo. Niños, adultos, hombres, mujeres con mayor acumulación de la grasa abdominal, y por eso es necesario que nos preocupemos por ver de qué manera podemos cambiar esta situación. Hablando de qué maneras podemos hacer para cambiar esta situación, ¿qué tips o qué consejos nos puede dar usted para tener un abdomen más plano o para bajar un poco el área del abdomen? Bueno, Valeria, yo creo que aquí tenemos que comenzar con algo bien importante y es la alimentación balanceada. Generalmente hay alimentos que cuando no se queman en el músculo son alimentos que definitivamente se acumulan más a nivel de abdomen. Entonces, cuando tenemos una alimentación balanceada, comemos de todo un poco, tenemos que tratar de vigilar el consumo de los azúcares y evitar la cantidad de azúcares que ya aquí en el segmento lo hemos visto hasta el cansancio. Hay que tratar de preferir carbohidratos de alto índice glicémico. Perdón, ahí hay un error en esa filmina y es carbohidratos de bajo índice glicémico. Se me fue un error. Los de alto índice glicémico son los azúcares y esos son los que hay que evitar. Okay. Los de bajo índice glicémico son todos los productos integrales, todos los productos que son a base de fibras, los frijoles, las lentejas, el pan bien integral, la pasta bien integral. Recordemos chequear etiquetas y ver que los productos integrales que estemos consumiendo sean pesados y tengan más de 5 gramos de fibra por porción. Comernos la papa con cáscara y dejar a un lado el arroz blanco, el pan blanco, el plátano, la yuca, el quequisque, que nos cuesta un poco de trabajo porque es lo que culturalmente hemos aprendido a comer. Entonces, esos hay que manejarlos con un poco de moderación. Tenemos que evitar la cantidad de grasas y tratar de incluir grasas buenas. Ahorita es una muy buena época para que el que no ha aprendido a comer aguacate, comience a aprender a comer aguacate y lo coma con moderación porque tiene muchísimos omega 3. El aguacate es delicioso. El aguacate es delicioso, es un vegetal que aporta muchísimos nutrientes y creo que el más importante es el aporte de omega 3. Y lo importante es, pues sí, incluirlo, tenerlo como un ingrediente más de la ensalada, pero también, como debe existir en todo, no se debe abusar. La otra cosa importante para tener el abdomen plano es incrementar la cantidad de frutas, incrementar la cantidad de vegetales y de ensaladas. Recordemos por lo menos 2 tazas de vegetales y ensaladas tanto en el almuerzo y en la cena. Y algo que es bien importante y yo creo que a veces es lo que más nos cuesta y es tratar de tener un consumo moderado de licor. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿en qué implica el licor en esto de la panza? Por ejemplo, la famosa panza cervecera. ¿Implica o no en realidad la cerveza empanza tanto como se dice o no tanto? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, la cerveza definitivamente tiene un componente que es la levadura que en ciertas personas genera distensión abdominal, que quiere decir que se genera una mayor cantidad de gases dentro del abdomen y eso hace que el abdomen se vea más prominente, pero esto es un efecto transitorio generado por el consumo. Okay. Realmente nos hemos quedado con el famoso cuento de la barriga cervecera, pero estudios han demostrado de que la cerveza no tiene tanta influencia generando grasa abdominal. La cerveza es un licor como cualquier otro, pero lo que nos hace daño de la cerveza es el exceso del consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Tú le preguntas a alguien, ¿cuántas cervezas se tomó un día? Y se tomaron 10 o se tomaron 8. Eso es exceso de cerveza. Estamos hablando que la cerveza consumida en pocas cantidades y de forma moderada, igual que los otros licores, 3 a 5 a la semana, sin carácter acumulativo, no tiene por qué acumular grasa. De hecho, la cerveza, y ahorita, por ejemplo, en Europa hay un boom enorme donde se han comenzado a encontrar gran cantidad de beneficios, así como se le ha encontrado al vino, igualmente a la cerveza. ¿Qué es lo que ocurre? El consumo moderado es vital. Las exageraciones son las que nos están matando y definitivamente creo que ahí influye. Si tú consumes muchísima cantidad de cerveza, pues obviamente vas a tener una barriga cervecera, pero no indica que no se deba consumir cerveza o que haya más tendencia con la cerveza a acumular grasa. Recordemos que tiene muchísimos omega 3, tiene muchísimos antioxidantes, realmente pudiera ser consumido de forma ocasional,
No por esto tampoco vamos a tomarla todo el tiempo a toda hora, sino que la moderación debe existir y cuando estamos peleando por tener un abdomen plano, pues definitivamente tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces se recomienda de 3 a 5 cervezas a la semana. Realmente es un consumo que es moderado y es igual al que podríamos decir de whisky o de vodka, definitivamente ese es un consumo moderado. ¿Qué es lo que ocurre? Culturalmente en Nicaragua se consume mucho más que esa cantidad, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque definitivamente cualquier otro licor también nos podría generar exceso de calorías y exceso de acumulación de grasa, precisamente porque nuestro cuerpo no tiene capacidad de quemarlas y volatilizar esas calorías, entonces se acumulan como grasa a nivel del abdomen. Bueno, el momento creo yo de decir quiero un abdomen un poco más plano, son pequeños sacrificios que tenemos que tener, ¿no? En vez de tomarme 12 o 10 cervezas, voy a tomar 5. Es como parte del sacrificio en busca de el cuerpo que queremos tener. Y por otra parte, saber que cuando tenemos un objetivo tenemos que trabajar y ejecutar acciones de forma integral. No pensemos solamente en controlar el licor, sino definitivamente en tener cada vez una alimentación más sana, incrementar la actividad física. La actividad física es muy importante porque cuando tú tienes una masa muscular fuerte, tú tienes el principal aparato quemador de grasa funcionando. Entonces, si yo hago ejercicio, fortalezco mis músculos, mi masa muscular se va a encargar de consumir gran parte de las calorías que estoy ingiriendo. Entonces, no podemos olvidar el ejercicio y cuando queremos tener un abdomen plano, pues, ojo, hay que trabajar alimentándose sanamente, consumiendo muchas ensaladas, controlando licor, haciendo el ejercicio y poniéndole ganas. Así que yo espero que todos se animen a trabajar por un abdomen plano, no solamente para verse mejor, sino para estar más saludables. Para sentirse mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por esa información. ¿Dónde le podemos seguir y dónde podemos encontrar este programa? Bueno, Valeria, recuerden todos que este programa y muchos más los pueden encontrar en Facebook, Vida Sana Nicaragua. Ahí espero sus comentarios y también que puedan disfrutar de algunos tips educativos que se suben diariamente. Bueno, fantástico. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y nosotros nos despedimos del segmento de nutrición mandando una pausa comercial. Estamos hablando de los 10 trabajos más desagradables del mundo. En el puesto número 9, y este sí no lo quería comentar, es el recolector de desechos en baños portátiles. Imagínense ustedes, seguro han usado este tipo de baños, ya sabemos acá en nuestro país, en las hípicas, en diferentes lugares, y saben que no son para nada limpios y mucho menos agradables. Pero sí, existen personas que se encargan de su limpieza y por eso ocupan el puesto número 9 en nuestra lista de los 10 trabajos más desagradables del mundo. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con más. Esto es De Sol a Sol.